Bien. Bueno, velocidad. Vimos, desconecten el micrófono, vimos que, voy a poner acá, vimos que la velocidad media de X era el componente en X de la velocidad media. Y la obteníamos, o por lo menos la podíamos definir como el cambio en la posición de X respecto del tiempo en un intervalo de tiempo. Eso fue lo que hicimos, lo que vimos acá. ¿Esto? Por lo tanto, también dijimos que hay una velocidad media de I, que no es otra cosa que la variación en la componente I del desplazamiento respecto del tiempo sobre el tiempo. Y que ambos me forman la velocidad media como vector, que es igual a la variación de todo el desplazamiento en función de tiempo respecto del tiempo. Fíjense lo que hice. Tenemos que pensar las cosas de nuevo, lógicamente, como componentes de cosas. Es decir, estos son componentes de esto, y esto es componente de esto. La velocidad media tiene dos componentes, velocidad media en X y en Y. Si la velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo, también sabemos que cada desplazamiento tiene su componente de X y su componente de Y. Y los dos están divididos en tiempo. El tiempo es el mismo. Esto que está acá, no es otra cosa que descompuesto esto que está acá. Es eso. Eso me indica esta llave. Vamos a ver por partes. Vamos a agarrar esto. Esto, vamos a trabajar sobre esto. Lo voy a poner acá. Digo que la velocidad media es igual al desplazamiento en función del tiempo sobre el intervalo de tiempo. Lo copio tal cual acá. Vamos a ir despejando cosas. El intervalo de tiempo que está dividiendo lo puedo pasar del otro lado multiplicando, ¿no es cierto? Lo pasamos. Me queda velocidad media multiplicado al intervalo de tiempo, que es igual al delta R por el tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es el delta R? Esto lo copio tal cual como está. El delta R ¿no es acaso una diferencia de posición? No lo dijimos ya un montón de veces. El delta R no es la posición final, o sea, cuando el instante de tiempo es final, menos una posición inicial, cuando el instante de tiempo es el inicial. Esto es esto. Profe, disculpa, ¿no tiene una manera de enfocar un poquito porque se ve todo muy borroso y no llego a diferenciar? O sea, lo pongo porque lo sé, pero lo que está entre paréntesis no... Esto es... muy borroso. No, enfocar no puedo, porque la cámara de la pantalla de la computadora no me permite enfoques. Ah, también. Puedo poner así. Ahí no sé si se ve un poquito más el contraste. Posición de un instante final de t sub f menos posición de t sub 0. Esto es igual a la velocidad media por el intervalo de tiempo. Lo único que hice fue desarmar esto. ¿Se ve mejor ahí un poco? Sí, se ve bien. Bueno, ahora esto que está restando
esto que está restando y lo voy a pasar del otro lado. Si está restando, lo voy a pasar sumando. Lo voy a poner adelante. Entonces, esto lo paso del otro lado adelante. La posición cuando el instante de tiempo es el inicial, más esto que ya estaba de este lado del igual, velocidad media, por el delta t, y de este lado del igual me quedó la posición final. O sea, la posición cuando el instante de tiempo es el final. Lo doy vuelta por una cuestión de comodidad. Vamos a dar vuelta a las cosas, vamos a poner esto de este lado y todo esto del otro lado del igual. La posición final, o sea, la posición del instante final, es igual a la posición inicial, ¿no? La posición inicial, la posición del instante inicial, más la velocidad media multiplicado por el intervalo de tiempo. Ya lo voy a reescribir de una forma más general. Voy a poner lo mismo, pero de esta manera. La posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad media multiplicado por el tiempo. ¿Qué me quedó acá? ¿Qué me quedó acá? Me quedó una expresión de cómo cambia la posición respecto del tiempo. Esto es lo que nosotros vamos a usar. ¿Y qué significa? ¿Cómo lo tengo que leer esto? La posición en función del tiempo es igual a la posición inicial que tenga la partícula que estoy analizando, más la velocidad media que tenga la partícula que estoy analizando, multiplicado por el instante de tiempo en el cual yo quiero saber esa posición. La posición en un instante de tiempo que yo quiera saber va a ser igual a la posición que tenga cuando empezó el asunto, más la velocidad que tenga por ese instante de tiempo. Y si ustedes observan acá, esto no es otra cosa que una función lineal. Tiene la forma de la función lineal. Esto es la variable. Esto que está acá, ¿qué es? Solo. ¿Cómo se llamaba? Lo que estaba solo. Que la forma que habíamos puesto acá estaba atrás. Pero no importa. Término independiente. Es el término independiente, es la ordenada al origen. ¿Y esto que está acá, qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? En una función lineal. La pendiente, la m. Entonces distinguimos todas las partes de la función lineal. La variable, la pendiente y la ordenada al origen. O todo este es el término lineal y este es el término independiente. Pero estamos hablando de una función lineal. O sea, tiene la misma estructura. Llegamos a esto trabajando con eso, con una función lineal. Entonces, esta es la función de posición. Se le llama esto función de posición. ¿Por qué? Porque me está expresando el cambio de la posición respecto del tiempo. Cuando el tiempo va cambiando, va a ir cambiando la posición. Entonces yo con esto puedo calcular cuál va a ser la posición, si yo conozco la posición de partida y conozco la velocidad media del objeto, con esto puedo saber en cualquier instante de tiempo dónde va a estar o dónde estuvo ese objeto. No es una fórmula mágica, pero esto es la ciencia. ¿Qué hace la ciencia? Establece o determina o encuentra un comportamiento. Acá me está explicando cómo se comporta la partícula. Yo conociendo cómo se comporta la partícula, con qué ley se comporta la partícula, y conociendo
la información de cómo empezó, entonces puedo predecir cómo va a estar en un futuro, o cómo estuvo en un pasado. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Encontrar las condiciones iniciales, los parámetros iniciales, los valores iniciales de un sistema, de algo, y encontrar la ley que me describe el comportamiento de ese sistema. Con esas dos cosas, yo puedo saber cómo va a estar ese sistema. Puedo hacer una predicción. Después puedo comparar con la realidad, a ver si esa predicción se me dio o no se me dio, ¿no? Puede haber alguna falla. Eso es la ciencia. Y después aplico estas predicciones a realidades tecnológicas. Puedo hacer tecnología con esto o no. Pero esto es hacer eso. Esto es encontrar cómo se comporta la partícula. Y si yo conozco estos datos, su velocidad y su posición inicial, puedo saber dónde va a estar. Ahora, lo que recién hicimos fue despejar esto para llegar a esta expresión. Si lo hicimos con esto, lo podemos hacer con sus componentes también, ¿no? Porque si lo hicimos con esto, que es el vector velocidad media, y llegamos a esto, podemos hacer el mismo despeje, el mismo trabajo, con el componente X y con el componente Y. Es lo que vamos a hacer ahora. Agarremos el componente X. La velocidad media de X, ¿a qué es igual? A la variación de la posición en X respecto del tiempo sobre el delta T. Hago el mismo trabajo. Mando el delta T multiplicando velocidad media de X multiplicado por el delta T. Me queda el componente X del desplazamiento en función del tiempo. Así como el desplazamiento es posición final menos inicial, esto, ¿qué es? Posición en X final menos posición en X inicial. Igual a esto que está acá. ¿Qué hacemos ahora? Mandamos esto que está restando del otro lado sumando y lo damos vuelta, lo hago en un solo paso. Acá lo hice en dos pasos. Mando esto y lo doy vuelta. Entonces me va a quedar de esta manera. X final va a ser igual a X inicial más velocidad media de X por el delta T. Lo reescribo de la misma forma que lo hice acá. Entonces voy a poner posición en X en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad media de X multiplicado por T. Que tengo la misma expresión que acá, pero en el componente de X de la posición. Esto era cómo cambia la posición respecto al tiempo. Esto es cómo cambia la posición en X respecto al tiempo. O sea, lo mismo que esto, pero en su proyección en X. Y lo mismo tengo que entender. ¿Qué posición va a tener en X una partícula en un instante de tiempo determinado, sabiendo que su posición inicial es tanta y su velocidad en X es tanta, multiplicado por ese instante de tiempo en el cual yo quiero determinar la posición en X? Profe, me repite para tomar nota las dos fórmulas esas que puso de recuadro, las dos últimas. La primera es el cambio de posición respecto El tiempo. Respecto al tiempo, ¿y la otra? Son funciones. Esto es Sí, una son funciones. Todos son funciones. Es una función que me expresa el cambio de posición respecto del tiempo. Y esto es lo mismo. Es una función que me expresa el cambio de posición, pero solamente en X, respecto del tiempo. Porque lo que hicimos fue desarmar esto. Desarmar. Lo ordenamos de otra manera. Agarramos esto y lo cambiamos del orden. Pero no agregué nada nuevo yo acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con esto.
sea, nos va a quedar, si yo agarro esta expresión, borro esto de acá. Agarramos esto ahora. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Velocidad media de I, que es igual al componente I del desplazamiento en función del tiempo, dividido al tiempo. ¿Qué hago? Mando delta t multiplicando, me queda velocidad media de I multiplicado por el delta t, que es igual al componente I del desplazamiento en función del tiempo. Estamos haciendo lo mismo. Fíjense, me quedé igual que acá. Esto lo desarmo, porque ¿qué era esto? No es otra cosa que la posición final de I menos la posición inicial de I. Igual velocidad media de I multiplicado por el intervalo de tiempo. Esto que está restando lo paso sumando y al mismo tiempo lo doy vuelta. Entonces me queda la posición final de I es igual a la posición, que lo pasé sumando, inicial de I más la velocidad media de I multiplicado por el delta t. Y hacemos lo mismo que hicimos acá, lo reescribimos. Lo voy a reescribir acá abajo. La posición de I en función del tiempo va a ser igual a la posición de I inicial más la velocidad media de I por t. ¿Y qué me quedó? La misma expresión, pero para el eje Y. La misma. Esta es la función que me expresa el cambio de posición en el eje Y respecto del tiempo. ¿Y cómo lo voy a leer? De la misma manera. La posición en I en un instante determinado va a ser igual a la posición inicial que tenga la partícula en I, más la velocidad que tenga la partícula en I, multiplicado por ese instante de tiempo en el cual yo quiero saber a dónde va a estar la partícula en I. Estas dos funciones no son otra cosa que lo que se me desarma de esta. Borro esto de acá. ¿Es normal sentirse mareado con tanta fórmula? ¿Vamos a usar todo eso o las que estamos recuadrando? Vamos a usar lo que estamos recuadrando. Yo no sé si todos los compañeros están igual, pero, o sea, entiendo todo, pero estoy mareadísimo. Vamos a usar lo que estamos recuadrando, por supuesto. Vamos a usar lo que estamos recuadrando, pero ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a partir de un largo viaje. Yo no le puedo dar esto y le digo, apréndanselo de memoria, confíen en mí, que esto es lo que vamos a usar. O sea, yo le tengo que explicar de dónde viene esto. Voy a escribir... Cuando empecemos a practicar, seguro que se lo va a entender mejor. Totalmente. Y va a quedar mejor. Por eso yo siempre les digo, hagan ejercicios, repitan. Es más, si hicimos un ejercicio acá en el pizarrón, háganlo solo de nuevo. La única forma de entender esto es repitiéndolo, haciendo ejercicios. La única forma de incorporar un concepto teórico es poniéndolo en práctica en ejemplos. Es la única manera. Si no, nunca lo van a entender. Entonces, hay siempre como una resistencia, pero no hay forma. Lo vas a entender cuando lo repitas un montón de veces y decís, ahora sí lo entiendo. Pero lo tenés que repetir. Por eso la facultad se da ejercicio para hacer, que parece repetitivo. Por eso damos ejercicio. Vuelvo a copiar lo que estaba acá. Velocidad media por el tiempo. Esto que está acá es la expresión, como dije, de la función de posición, cómo cambia la posición respecto del tiempo. Y esto que está acá son los componentes de esto. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a tener que ponerse como machete en una hoja prolija? Todo esto.
Porque todo esto es la función de posición. Esto es la función de posición. Y los componentes x e y de la función de posición. Esta es la expresión general. Generalmente, cuando nosotros trabajamos, lo que vamos a hacer es directamente expresarlo de esta manera. Esto es así como está, y acá ponemos esto. Así es como cuando a ustedes le digan expresar la función de posición, o les digan expresar las funciones de movimiento, porque las funciones de movimiento son la función de posición, lo que vamos a ver más adelante, la función de velocidad y la de aceleración. Ahora estamos viendo la de posición. Son tres funciones de movimiento. Empezamos por una, que es la función de posición. ¿Cómo cambia la posición respecto del tiempo? Fíjense, este t, este t, este t, son todos el mismo. Porque el tiempo pasa igual para cualquier eje. Un objeto que se está moviendo se mueve con un tiempo. Es nuestro análisis el que lo desarma en dos ejes. Pero el tiempo pasa igual para los dos ejes. El tiempo no cambia el tiempo. No es que en un eje el tiempo pasa más lento y en otro eje el tiempo pasa más rápido. No, el tiempo es el mismo. Por eso hay que entender que esto es lo que está desarmado de esto. Son los componentes de esto. Son las proyecciones de esto. Esto está desarmado en esto. Pero lo que está desarmado son las posiciones. Ahora, el tiempo es el mismo, pasa igual tanto para X como para Y. En este caso, en nuestro caso, el tiempo pasa igual para X y para Y. La diferencia es que ni nos está moviendo nada. Esa es la única cuestión. Y ahora quiero que vean una cosa más, y eso también es importante. ¿Qué hice acá yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es este símbolo? ¿Esto qué es? Una llave. Una llave. Bueno, yo hice una llave. ¿Hice dos flechitas? No. ¿Hice un corchete? No. ¿Hice una nubecita encerrando todo? No. ¿Hice un corazón encerrando todo? No. Hice una llave. ¿Qué significa? ¿Porque al profesor le gustan las llaves? No. Porque la simbología es una llave. ¿Por qué es una llave? ¿Porque es un capricho? No, porque esto significa sistema. Esto es un sistema de ecuación. Toda ecuación implica una igualdad. Hay funciones que son ecuaciones, o sea, hay ecuaciones que son funciones, mejor dicho. Esto significa sistema. Significa que estas dos partes son partes de un todo, de este todo. Por eso se le pone llave y por eso ustedes van a poner llave. Y por eso ustedes, si no ponen llave, yo les marco el error. ¿Se entiende? Que hay una razón para la simbología, ¿no? Así como dijimos que la T minúscula por algo es, así como dijimos que el delta por algo es, así como decimos que la rayita esta de acá, flechita, por algo es, esto por algo es. Y esa simbología se respeta como se respetan las tildes, las H's, etc. Para escribir. Entonces, esta es la función de posición que ustedes tienen que tener prolijo en un lugar hasta que se la acuerden de memoria. Está bien, ahora acá en la virtualidad, cuando tengan que hacer un ejercicio, cuando tengan que hacer el examen, y van a tener esto anotado y lo van a ir a buscar. En la presencialidad no pueden hacer eso. La presencialidad se lo tendrían que saber de memoria. En la presencialidad no pueden tener en un examen ni siquiera el teléfono en la mesa, eso saben, ¿no? En la presencialidad, en la facultad no pueden tener el celular ahí al lado de la carpeta mientras están haciendo el examen. Ni siquiera eso se puede. Es más, cuando se va al baño, se tiene que dejar el celular en el escritorio. No sé si sabían que eso pasa. Bueno, acá no. Pero entonces lo van a tener a mano, van a tener esa ventaja. En la presencialidad se lo tendrían que saber de memoria. Esto y todo lo que sigue. ¿Y cómo se, pero profe, ¿cómo se logra esto de saber de memoria? Sí, practicándolo. Practicándolo. Por supuesto. Ahora, cuando un ejercicio
Todavía no vimos la cuadrática, pero sí, después van a tener que acordarse también la cuadrática. Cuando en un ejercicio... ¿Esto se llama ecuación, perdón, se llama ecuación horaria? No, ¿no? Sí, No también se... quiero confundir igual, ¿no? Sí, sí, pero vamos a llamarlo de esta manera. Esto es la función de posición. Como lo llamo yo. La función de posición. Acá no estamos hablando de ecuaciones horarias. Pero después la ecuación horaria es otra cosa. Lo van a ver más en la carrera. Función de posición. ¿Cómo son los exámenes? ¿Cómo son los modelos de exámenes? ¿Cómo es el examen que tomamos acá? Les van a decir, escribí las funciones de movimiento con los valores correspondientes. Esa va a ser una consigna. Va a estar en el examen, pero de cajón. Escribí las funciones de posición con los valores correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a escribir esto, pero van a tener que ponerle valores a todo menos a la variable. A la variable no se le pone valor, justamente por eso es una variable, porque la dejo así para ponerle, para trabajar con lo que yo quiera. O sea, yo tengo que, esta es la función general. Ahora, aplicado a mi caso particular, por ejemplo a este caso, podemos establecer algunas cosas ya. ¿Cuál es la posición inicial en X de mi sistema? De esto que estoy analizando yo acá. ¿Cuál es la 50 posición? metros. 50 metros. Entonces yo ya sé que el valor acá va a ser 50 metros. Bien. No tengo la velocidad. Ahora vamos a ver cómo la calculamos, pero yo necesito saber la velocidad en X. Si yo supiera la velocidad media de X, el número, ya me queda la función expresada con su valor correspondiente. Ni se les ocurra escribir acá en T poner un número, no. ¿Cuál es la posición inicial en Y? Cero metros, muy bien. ¿Cuál es la velocidad media de Y? Cero, porque no tiene movimiento. 0 metros por segundo. No tiene movimiento. Por eso acá la velocidad media de I es 0. Entonces, en el fondo, todo esto me da 0. En este caso particular, y en función del tiempo siempre va a haber 0. ¿Por qué? Porque no hay nada acá, no hay velocidad en I, no hay nada, entonces I siempre va a valer 0. A medida que el tiempo pase, el tiempo va a pasar. Yo acá puedo reemplazar T por cualquier instante del tiempo, I va a valer siempre 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el movimiento en I no está sucediendo directamente. ¿Pero qué me falta todavía? Me falta encontrar esto. Cuando yo encuentre la velocidad media de X que tiene la corredora, voy a poner el número acá, y ahí recién voy a tener completa, con sus valores correspondientes, la función de movimiento. Y recién ahí voy a poder agarrar la función de X, y aparte, trabajar con ella, y darle cualquier valor a T, y saber cuál va a ser la posición con ese valor que le di a T. Pero primero tengo que encontrar la velocidad. ¿Cómo encontramos la velocidad? Bueno, nosotros habíamos dicho, antes de hacer todo este despeje, que la velocidad media de X era igual a la variación de X respecto del tiempo sobre el intervalo de tiempo. ¿No habíamos dicho esto? Habíamos llegado a esta conclusión a partir de acá. Esto es la pendiente, es la velocidad media, y esto es la variación de lo que pasa en este eje, y esto es la variación de lo que pasa en este eje. Habíamos llegado a eso. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿esto qué es? Cualquier X de un instante final cualquiera, menos cualquier X de un instante inicial cualquiera, dividido a ese instante final menos a ese instante inicial. Bueno, agarremos
dos posiciones y dos instantes que se corresponden entre sí. Por ejemplo, agarremos este y este. O sea, x t sub 1 menos x t sub 0 dividido t sub 1 menos t sub 0. Y pongamos los valores. ¿Cuánto vale x cuando el instante de tiempo es t sub 1? ¿Cuánto vale? $200. Vale. ¿Cuánto vale x sub 0 cuando el instante de tiempo es sub 0? 50. 50. ¿Cuánto vale t sub 1? 15. ¿Se acuerdan que estaba todo anotado acá? 15 segundos. ¿Cuánto vale t sub 0? 0 segundos. Bien, hago la cuenta. 200 menos 50, 150 metros. 15 segundos menos 0 segundos, 15 segundos. ¿Cuánto da esta división? 10 metros por segundo. La velocidad media en x es igual a 10 metros sobre segundos. Es decir, ya encontré este valor, que es 10 metros sobre segundos. Acabo de encontrar este valor. El valor de la pendiente, encontré. Encontré el valor de la pendiente. La pendiente vale 10 metros sobre segundos. Y si está todo bien, porque acá dijimos x1 menos x sub 0, dividido a t sub 1 menos t sub 0. Podríamos haber elegido, y vamos a probarlo, otro valor. Por ejemplo, podemos elegir t sub 3 y t sub 1. Entonces, repitamos esto con otros valores. A ver si nos da la misma pendiente, solamente para confirmar. T sub 3 menos T sub 1, ¿no? Porque yo puedo elegir de ese triángulo cualquiera. T sub 3 menos T sub 1. ¿Cuánto vale la posición de T sub 3? 700 metros. Menos T sub 1, 200 metros. ¿Cuánto vale el instante de tiempo T sub 3? 65 segundos. Menos, ¿cuánto vale el instante de tiempo T sub 1? 15. Bueno, 700 menos 200, 500 metros. 65 menos 15, ¿cuánto es? 50. 500 metros dividido a 50 segundos, 10 metros por segundo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la velocidad media es constante. Ya lo sabíamos igual por el gráfico. El gráfico este me está diciendo que la velocidad media siempre tiene el mismo valor. Por eso no hay que confundir. Esto no significa que la velocidad va aumentando. Todo lo contrario. Esto significa que la velocidad es siempre la misma. Siempre es 10 metros sobre segundos en X. Porque estamos analizando solamente lo que pasa en X. Lo que va aumentando es el instante de tiempo, y a cada instante de tiempo le corresponde una posición. O sea, va recorriendo cada vez otros más espacios en unos tiempos. Pero la relación es uniforme, no está cambiando. ¿Cómo se le llama al movimiento que se hace sobre una recta? No es un movimiento que persigue curvas, es un movimiento recto, y que la velocidad es constante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama a ese tipo de movimiento?
movimiento MRU. rectilíneo uniforme. Muy bien. Esto me está diciendo que la velocidad es constante, que la velocidad no está cambiando. Que el movimiento se da en una recta, puede ser una recta así, que es rectilíneo, y que es uniforme, que la velocidad no cambia. Entonces nosotros ya encontramos la expresión esta. Esto se pone así, lo repito una vez más porque yo sé que después lo van a tener haciendo mal. No se pone acá valores en T. Esta es la expresión general. Ahora, la expresión general adaptada a mi problema. Ahora agarro esto, lo saco de acá y trabajo. Entonces, ahora con eso, puedo responder la pregunta que era, ¿dónde está la corredora cuando el instante de tiempo es 50 segundos? Yo sé que estará en algún lado, porque acá yo sé que el instante de tiempo es 40 y yo sé que acá es 65, pero ¿cuál es su posición a los 50 segundos? En X por lo menos. Bueno, entonces hago esto. La posición, ya no en función de un tiempo cualquiera, genérico, de esta variable, sino de esos 50 segundos que yo quiero saber. Quiere decir que yo evalúo esta función a los 50 segundos. Igual, la posición inicial, que es la posición de partida, más la velocidad que tiene en X, que ya la encontramos, que es constante, multiplicado por ¿qué tiempo? ¿Qué pongo acá? 50 segundos. 50 segundos, lógico. Lógico. Si acá reemplazo T por 50, ese está T, acá también pongo 50. ¿Y ahora qué me queda por hacer? Calcular. Segundo con segundo se me va. Me quedan metros, manzana más manzana, fundamental. Eso me da una indicación de que estoy haciendo las cosas bien. Dimensionalmente está bien. Entonces, la posición en X, cuando el instante de tiempo es 50 segundos, va a ser igual a 50 metros más 500 metros. O sea, que la posición a los 50 segundos es igual a 550 metros. Y así puedo hacerlo con cualquier otro valor. Con cualquier otro valor. Podríamos decir, bueno, en vez de 50 segundos, ¿qué posición va a tener? ¿Qué sé yo? O qué posición tuvo, no sé, a los 3 segundos. ¿Qué posición va a tener a los 120 segundos? ¿Qué posición va a tener en una hora? Tendría que pasar hora a segundos, pero puedo, si sigue corriendo, si esta partícula se sigue moviendo, puedo saber eso. Entonces, yo sabiendo las condiciones iniciales, ¿qué velocidad inicial tiene? ¿Qué posición inicial tiene? Y ya sabiendo cuál es esta ley, esta función, cómo es su comportamiento, puedo predecir cualquier posición en cualquier instante de tiempo. Profe, en este caso, como la componente ni es 0, también da como resultado R en función de T, ¿no? Posición, el vector posición en función de T. El vector posición, cuando el instante de tiempo es 50 segundos, el vector posición tiene dos componentes, como siempre. El componente de X es 550 y el componente de Y es 0. Sí, está bien, ahí lo puse bien. Así está expresado el vector posición. Lo que pasa es que nosotros, como sabemos que solamente se mueve en X, nos está interesando solamente la posición en X. Porque ya sabemos que la posición en Y va a ser siempre 0. Esto me está diciendo que la posición en Y va a ser siempre 0. Por más T que le ponga acá. ¿Por qué? Porque me desapareció la variable de acá. Al ser todo 0, como la velocidad en Y era 0, multiplicado por 0 me da 0. Entonces siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0 metros su posición inicial.
podría pasar que, por ejemplo, esta chica estuviera corriendo arriba de una terraza y mi sistema de coordenadas está en el piso. Entonces la chica siempre tiene, supongamos que esa terraza tiene 4 metros de altura, entonces siempre sería de 4 metros de altura. Su posición en I va a ser 4 metros de altura, si tuviera, por ejemplo, una terraza. No quiere decir que si no se mueve en I, siempre la posición va a ser 0. Si no tiene movimiento en I, la posición siempre va a ser la posición inicial de I. Si la posición inicial de I es 0, su posición en I siempre va a ser 0, si no se mueve en I. Si la posición inicial de I es 4 metros, no tiene movimiento en I, pero siempre su posición va a ser 4 metros. En nuestro caso es 0, en nuestro caso. ¿Se entiende? Que no se mueva en I no significa que siempre va a ser 0 metros. Que no se mueva en I significa que la posición inicial siempre va a ser la misma. Siempre se va a quedar en ese escalón, en esa posición de I. ¿Por qué movimiento rectilíneo uniforme? Porque la velocidad es constante. ¿Por qué es una velocidad constante? ¿Por qué es una velocidad constante? Acá me lo está mostrando con la recta. La recta me dice que esto es una función lineal. ¿Qué quiere decir que la función lineal? Que m, recuerden que esto es m, la pendiente siempre tiene el mismo valor. Por eso es constante. Por eso es un movimiento rectilíneo uniforme, que no cambia. No cambia la velocidad. Siempre la misma velocidad. En cualquier punto de la carrera siempre tiene en X 10 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que va cambiando? Va cambiando el tiempo, y una vez que cambia el tiempo va a tener siempre diferentes posiciones, pero siempre va a estar a la misma velocidad ella. Eso es lo que me está diciendo este gráfico, que repito, es un gráfico de función, y que no hay que confundir la recta con que aumenta la velocidad. No, la velocidad no está aumentando, todo lo contrario, que haya una recta significa que la velocidad no aumenta, que es siempre igual. ¿Por qué? Porque este es un gráfico de función. Este es un gráfico de función. Y esta recta, la pendiente, no es otra cosa que la velocidad medida de X. Eso es la pendiente. La pendiente me representa eso. No un vector, eso no es el vector, ¿eh? Después vamos a ver cómo se dibuja el vector velocidad. Pero eso no es el vector. Es un gráfico de función. Yo sé que marea, sé que es mucha información. Esto se resuelve aplicándolo. Así que, si quieren, hacemos rapidito un ejercicio de la guía para aplicar esto de una forma concreta. Y vemos una cosita. Podemos hacer el ejercicio 3.2 de la guía. Hacemos ese ejercicio del 3.2 de la guía y terminamos. Es la única forma de que esto quede un poco más. Y después, les recomiendo que hagan los ejercicios de la guía. Está en la página 59. 59, ejercicio 3.2. Yo les recomiendo que hagan todos. Hagan el 3.1, hagan el 3.2, hagan el 3.3, hagan todo. Incluso este que vamos a hacer ahora, después, traten de hacerlo solos. Los ejercicios no es que, lo hice una vez, o lo hizo el profesor, ya lo entendí, listo. No, a ver, hacelo solo. A ver si podés. Incluso, hacelo solo después de que yo dé la explicación. A ver si podés. Ahí te vas a ir dando cuenta si estás entendiendo o no. Leo. Una ardilla se encuentra en la posición... Una ardilla se encuentra en la posición R sub 1
que es igual a 1,1 metros en X, 3,4, síganlo, sigan la lectura, en Y. Esa es la posición 1 de la ardilla. En un instante de tiempo, me dice. En el instante de tiempo, 1, que es igual a 0 segundos. Después la ardilla va a tener otra posición sub 2. Esa posición sub 2, como toda posición, tiene coordenadas. La posición nueva de la ardilla es 5,3 metros en X, menos 0,5 metros en Y. Y esto está dado en un instante de tiempo sub 2, que es igual a 3 segundos. Una posición en un instante de tiempo. Otra posición en otro instante de tiempo. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es el problema que me están preguntando? Calcular la velocidad media, la magnitud, o sea, el módulo, y la dirección del vector velocidad media. Es decir, me están preguntando la velocidad media con sus componentes. Eso me está preguntando. Componente X de la velocidad media, componente Y de la velocidad media. Y después me pregunta el módulo y el ángulo. Esto me está preguntando. Eso tengo que encontrar. Bueno, a ver, aunque no lo diga, ¿cuál es el marco de referencia? No lo dice, pero bueno, podemos suponer que hay un árbol, qué sé yo, no sé. ¿Cuál es el objeto de estudio? La ardilla, ¿Cómo se modeliza? en partícula. Como partícula, muy bien. Sistema de coordenadas. Hacemos un sistema de coordenadas y X, las unidades en metros, el origen, y sabemos que tenemos que marcar posiciones. El X va a ser 5, lo máximo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 1. Bueno, y ahora hay que marcar los vectores posición. Esto es vector posición. El vector posición R sub 1. 1,1. Bueno, a ver. Si acá está el 1, un poquito más acá, el 1,1. En X. En Y, 3,4. 1, 2, 3. Si acá está el 4, 3,4 más o menos, por acá por la mitad, es el 3,4. Marcamos la intersección. Acá trazamos el vector posición. ¿Cómo se trazaba el vector posición? Con el punto de aplicación en el origen. Como siempre, como todos los vectores de posición. Este es el vector posición, R sub 1. En un instante de tiempo está dado eso. ¿Y qué me dice? Que después está en otra posición. Esta posición es el vector R sub 2 y tiene estas coordenadas. 5,3 en X, 2, 3, 4. Si acá está el 5, bueno, más o menos por acá, hacemos el 5,3. Y en Y, menos 0,5. Si acá está el menos 1, bueno, acá está el menos 0,5 y hacemos la intersección. Ahí. Es decir, trazamos ahora el nuevo vector posición, como siempre, desde el origen. Ahí está. Este es el vector posición R sub 2. Tenemos recién planteado el problema. Esto está dado
en un instante sub 0, y esto está dado en un instante sub 3. Cambió de posición. Si cambió de posición, ¿qué pasó? Se desplazó. Ya hay un cambio de posición y un desplazamiento. ¿Cómo grafico el desplazamiento? ¿Cómo lo grafico? ¿Cómo represento el desplazamiento acá? Vamos. Vamos, gente, respondan. ¿Cómo grafico el desplazamiento? ¿Cómo indico un desplazamiento entre dos posiciones? Desde la punta de R1 hasta la punta de R2, apuntando a R2. El desplazamiento es de R1 a R2. Por lo tanto, el desplazamiento lo tengo que dibujar de acá hasta acá. Ahí está. Con la flecha. Este es el vector de desplazamiento de 1 a 2. Ahora, se desplazó. Y este desplazamiento tardó algo en hacer ese desplazamiento, ¿no? Tardó un tiempo. No es un desplazamiento instantáneo. No es que está acá en un segundo y en ese mismo segundo también está acá al mismo tiempo. Eso no existe. No puede estar en el mismo tiempo en dos lugares al mismo tiempo. Primero estuvo acá, después estuvo acá. O sea que el tiempo pasó. Este desplazamiento duró un tiempo. Hay un intervalo de tiempo. Y ya vimos que este intervalo de tiempo me marca, junto con esta diferencia de posición, algo. ¿Cómo se llamaba ese algo? A la división del desplazamiento por el intervalo de tiempo, ¿cómo le llamábamos? Lo vimos recién. Velocidad media. Velocidad media. Hay una velocidad media. Vamos a verlo analíticamente. El desplazamiento de 1 a 2 dividido por el delta t. ¿A qué es igual el desplazamiento de 1 a 2? Que ya sabemos que esto es igual a velocidad media. A posición R2 menos R1. R2 menos R1. ¿Y a qué es igual el intervalo de tiempo? A t sub 2 menos t sub 1. Y ahora podemos reescribir esto con los valores que ya tenemos. R sub 2, ya lo conocemos, R sub 2. 5,3, punto y coma, menos 0,5 metros. Esto es R sub 2. Menos R sub 1, que ya lo conocemos. 1,1, punto y coma, 3,4 metros. Dividido t sub 2, que son 3 segundos, ya lo conocemos, menos t sub 1, que vale 0 segundos. ¿Cómo resuelvo lo de arriba? Como hacíamos antes, era componente con componente. Muy bien, componente, componente. O sea que hacemos x menos X y menos 1. Bueno, ¿cuánto es el componente x de la posición menos el componente x de esta posición? O sea, 5,3 menos 1,1. 4,2. 4,2. Punto y coma. Ahora, menos 0,5 menos 3,4. ¿Cuánto da? Ahí en el menos 9. Menos 3,4.
0,9 metros. Y 3 segundos menos 0 segundos son 3 segundos. Bueno, pero todavía no terminé. ¿Cómo resuelvo la división de este vector, que no es otra cosa que el vector de desplazamiento? Esto que está acá es el vector de desplazamiento, dividido a 3 segundos. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo Y resuelvo? Pitágoras, ¿no? ¿Cómo Pitágoras? Si estoy resolviendo una división, ¿por qué Pitágoras? Ah, no, perdón, me confundí. Yo restaría lo de arriba y el resultado dividido 3. Pero si no, acá no hay ninguna resta. Acá no hay ninguna resta. Acá hay un punto y coma. Esto es un número negativo. Profe, ¿se puede ser que se ponga 4,2 sobre 3 segundos? Se hace una distributiva. Y coma menos 3,9 sobre 3 segundos. ¿Distribuyo a 3 segundos? Esto no es lo mismo que yo dijera esto. A ver. ¿No es lo mismo? Un tercio, 1 sobre 3 segundos, es lo mismo que lo que estaba antes. Es lo mismo. Entonces yo puedo hacer distributiva, eso lo vimos. Era multiplicación de un escalar por un vector. Vimos que se podía hacer eso. Entonces, si yo reescribo esto, va a ser velocidad media igual a, como dice el compañero, 4,2 metros dividido 3 segundos, punto y coma, menos 3,9 metros dividido 3 segundos. Lo que hice fue como una distributiva. Ahora sí tengo para dividir 4,2 dividido a 3 y menos 3,9 dividido a 3. Bueno, ¿cuánto da esto? Esta división y esta división. $4,2 dividido 3 da 1,4. 1,4, ¿qué cosa? 1,4 ¿qué? Metros sobre segundo. Metros sobre segundos. Punto y coma, 1,3 metros sobre segundo. Menos Perdón, sí, menos. Menos 1,3 metros sobre segundo. ¿Y qué acabo de encontrar? El componente X y el componente Y. Lo que me están pidiendo acá acabo de encontrar. Esto es respuesta. Acabo de encontrar los componentes cartesianos de la velocidad media. Acá están. Ahora la pregunta es, Esto parece un puntito, ¿no? Te dio falta en un montón. la pregunta es si esto se me corresponde con el gráfico. La comprobación. ¿Y si me corresponde? No sabemos porque todavía no dibujamos el vector velocidad media. Y acá es algo que quiero que te fijes. ¿Cómo dibujo en este gráfico el vector velocidad media? Lo voy a dibujar así. El punto de aplicación, acá. El punto de aplicación, acá. Este es el vector velocidad media. Ahora, bueno, pero profe, ¿qué tamaño, qué longitud le hizo a este vector velocidad media? No importa. ¿Por qué no importa? Porque este es un gráfico de posiciones y las escalas que estamos manejando acá tienen que ver con unidades de posición, de longitud. Y esto es otra cosa, esto es un vector velocidad media. Entonces, esto no importa si lo dibujo sin una escala, no se corresponde en una escala con esto. Pero sí hay algo importantísimo. Dijimos que el tiempo es un escalar. Una escala que nunca puede ser negativo, porque el tiempo no va para atrás. Entonces, el desplazamiento tiene una dirección y sentido. Lo divido por un escalar.
Y el vector velocidad media va a tener la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Si yo me desplazo para allá, la velocidad media es para allá. Si yo me desplazo para allá, la velocidad media es para allá. Si yo me desplazo para allá, la velocidad media es para allá. ¿Se entiende? La dirección y sentido de la velocidad media es la misma dirección y sentido que el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el escalar no me afecta la dirección y sentido cuando lo divido. Cuando divido al vector por un escalar, en este caso el escalar tiempo, no me afecta la dirección y sentido de sus componentes. Se mantienen. Entonces, lógicamente, el vector velocidad media tiene la misma dirección y el mismo sentido. ¿Por qué? Si se desplazó para allá. Y lógico que la velocidad va a ir para allá. ¿Se entiende? Nunca podría ser la velocidad para cualquier otro lado. Tiene la dirección y sentido del desplazamiento. Coincide en dirección y sentido con el desplazamiento. No coincide, por supuesto, no coincide con los valores ni con el módulo. Pero la dirección y sentido sí. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si esto que hice está bien? Si los componentes de la velocidad media están bien. Porque como todo vector, tiene proyecciones en X, lo puedo desarmar en Y y lo puedo desarmar en X. Esto que está acá es la velocidad media de X y esto que está acá es la velocidad media de Y. Fíjense cómo apuntan. La velocidad media de X, el componente X de la velocidad media, el componente Y de la velocidad media, las sombras, de nuevo. Tengo que tener clarísimo el tema de vectores, saber que todo vector se puede descomponer, que todo vector está compuesto por dos componentes. Entonces, la velocidad media de X, fíjense, apunta en el mismo sentido que apunta el eje X. Por lo tanto, la velocidad media de X tiene que ser positiva. Y es positiva. Ahora fíjense la velocidad media de Y. Apunta en sentido contrario a donde apunta el eje Y. Por lo tanto, la velocidad media de Y tiene que tener signo negativo. Y me dio negativo. Eso es lo que yo me tengo que fijar. No existe la velocidad en sí negativa, en sí misma, aislada. No, como todo vector, ya lo repetimos, va a ser positivo o negativo dependiendo del sistema de coordenadas. Si mi sistema de coordenadas Y apuntara hacia abajo, entonces la velocidad media de Y me tiene que dar positiva. Porque van en el mismo sentido. ¿Se entiende? Eso lo tengo que ver. Eso es comparar, eso es analizar. Y además comparo con el resultado numérico. Y como se me formó acá un triángulo rectángulo, veo que hay una hipotenusa. Esta hipotenusa, ¿qué era de la velocidad media? ¿Cómo le llamábamos a esto? La hipotenusa es el módulo de la velocidad media, por supuesto. Rapidez. Rapidez. Cuando me están preguntando el módulo de la velocidad media, me están preguntando la rapidez. ¿Y cómo lo calculábamos esto? ¿Cómo calculábamos siempre esto? Pasándolo a formato polar. Bueno, ¿cómo lo pasábamos a formato polar esto? ¿Cómo calculábamos el módulo? Con Pitágoras, profe. Ahí La sí, raíz. ahí sí, Pitágoras. Hacíamos la raíz ¿de qué? La velocidad media de X más la velocidad media de Y al cuadrado es igual al cuadrado del módulo, que es la hipotenusa. Paso este cuadrado para acá y ahí está. ¿Tengo este valor? Sí, lo tengo. ¿Tengo este valor? Sí, lo tengo, lo puedo calcular. Y obtenemos esto. Aplicando Pitágoras. Esto es fácil, lo saben hacer. Bueno, calculan este valor. ¿Y después qué me quedaba? El ángulo. ¿Qué ángulo? El mismo ángulo que tiene el desplazamiento. Bueno, es este ángulo. Ese ángulo, como cualquier vector. Este vector está apuntando así, bueno,
el ángulo medido desde el eje X en sentido antihorario. Con trigonometría, eso también ya lo sabemos hacer. Teniendo los catetos, con trigonometría saco el ángulo. De última, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar este ángulo y a 360 le resto este ángulo y me queda el ángulo mayor, el que me interesa. ¿No? Puedo sacar este ángulo, siendo este el cateto adyacente y este el cateto opuesto, y se lo resto a 360. Podemos hacer eso. Eso ya lo saben hacer ustedes. O sea, profe, que en el punto B pide la magnitud, que sería el módulo, y la dirección del vector. Exactamente. Me Que pide. sería lo del ángulo, que es como ponerlo en formato polar, ¿no? El mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Pero no es lo mismo. Cuando te pide la dirección del vector, en el formato, cuando hablamos del formato polar, el famoso formato polar, el formato polar, ¿por qué estaba integrado? Era el vector expresado con dos componentes, nada más que uno de los componentes era el módulo y otro es el ángulo. Es como que lo tendríamos que pasar para ordenado. No, ¿cómo lo vas a pasar a par ordenado si par ordenado ya está acá? No, le digo ya el formato polar. Ya lo tenés en par ordenado. Si vos lo que sacaste fue el par ordenado. Vos ya sacaste el par ordenado. No tenés que pasarlo con par ordenado, ya lo sacaste. Fue lo primero que sacaste. Después, con el par ordenado, sacás el módulo, como hicimos acá, aplicando Pitágoras, y con trigonometría sacás el ángulo. Es lo que te está pidiendo. Te pide módulo. Ah, sí. Entiendo. Te pide módulo Ahora y sí. dirección. Te pide módulo y dirección. No te dice, pasalo a formato polar. No te va a decir eso. Te pide módulo y dirección. Bueno, nosotros ya sabemos que el formato polar está integrado por el módulo y la dirección. Pero no hace falta que te lo pida con esos términos. Si te pide módulo y te pide dirección, y vas a tener que aplicar Pitágoras, vas a tener que aplicar trigonometría. No te dice que lo expreses en formato polar. La consigno. ¿Preguntas? Se hizo tarde, ¿eh? Cada vez que piden la magnitud sería el módulo claro. Sí. Generalmente se utiliza magnitud como sinónimo de módulo de un vector. En el desplazamiento, el módulo se llamaba distancia. En la velocidad media, el módulo es la rapidez. Hagan estos ejercicios. Háganlo de nuevo, háganlo solos a ver si les sale. De hecho, hagan esto que no hicimos, porque todavía no calculamos esto, y el ángulo, eso ya lo pueden hacer. Y hagan los demás ejercicios de velocidad de la guía. No hay otra forma de aprender esto que haciendo los ejercicios. No hay otra manera. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió perfectamente? Bueno. Concéntrense en rehacer la actividad 2 y concéntrense en hacer la actividad 3. Una vez que tengan eso, pónganse a practicar el tema de lo que vimos hoy, los ejercicios de velocidad. Primero hagan la actividad 2, hagan la actividad 3 y después hagan estos ejercicios. No se atrasen, no se atrasen. Si se atrasan, se les complica un montón. Tengan en cuenta que después vamos a ver velocidad, aceleración, como dije. Pero para entender aceleración, tenemos que hacer un lío como este, pero con el tema de velocidad media súper masticado. Porque la aceleración es el cambio de la velocidad. Entonces la velocidad tiene que estar clarísima, para después poder hablar de aceleración. Y además, hay que entender los movimientos en una dimensión, como vimos el de la corredora, porque después se van a integrar en movimientos en 2 dimensiones. Cuando veamos tiro oblicuo, una partícula que recorre una trayectoria oblicua y por lo tanto se mueve tanto en X como en Y. Y van a ser diferentes los movimientos en X y en Y. Aunque el tiempo sea el mismo para los dos ejes. Pero el movimiento va a ser... ¿La caída libre sería lo contrario a esto?
o sea, revisaríamos el eje Y y no el X. Exactamente. Si tuviéramos que analizar una caída libre, sí, pero en una caída libre el movimiento ya es acelerado. Sí, por la gravedad. Ujú. Así que, primero, lo primero. ¿Listo? Buenísimo, profe. Cualquier cosa me preguntan. El tema de los ejercicios y de las actividades que tienen que hacer. Bueno, gente, quedamos. Buen fin de semana.